Momento de fuerza o torque. Un momento de fuerza se produce cuando se realiza un giro con respecto a un eje de rotación. Si vemos aquí este gráfico, tenemos una tuerca. En esta tuerca sería el punto o eje de rotación y tenemos que en el extremo de esta llave aplicamos una fuerza. En este caso la fuerza va a ser perpendicular a lo que es el brazo de palanca R, que es la distancia entre lo que es el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces aquí tenemos que para que se produzca un momento de fuerza intervienen dos variables que son la fuerza aplicada y el brazo de palanca. El brazo de palanca, repito, es la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, es decir, la línea donde se propaga toda la fuerza. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser un giro el cual genera un desplazamiento angular. Cuando el momento de fuerza ha alcanzado su máxima expresión, entonces el ángulo que se barre es de 90 grados. Por lo tanto, en este caso el momento está dado por la intensidad de la fuerza, por el brazo de palanca, por el seno del ángulo. Como son 90 grados y seno de 90 es 1, entonces el momento es igual solamente a la fuerza por la distancia o el brazo de palanca. Entonces veamos ahora qué es el momento resultante. El momento resultante es la suma algebraica de cada uno de los momentos. La unidad de medida a usar es el newton por metro. En el siguiente ejemplo tenemos un sub y baja, en el cual tenemos el eje de rotación, que es donde está el soporte, y hay una distancia entre el eje de rotación y cada una de las fuerzas, que son los niños que ejercen un peso distinto, de 1.5 metros, o sea que la barra tiene una longitud de 3 metros. Entonces podemos ver el niño que está a este extremo, que produce una fuerza F1, el cual es de 650 newton. Y tenemos el niño de este otro extremo que ejerce una fuerza de 350 newton. Entonces la distancia que hay, el brazo de palanca de cada una de las fuerzas aplicadas es de 1.5 metros. Entonces para calcular el momento resultante debemos de determinar los distintos momentos. Entonces vemos que tenemos dos momentos. En el caso del momento 1, que es donde está aplicándose la fuerza 1, tenemos que este momento va a ser negativo porque al hacer el giro, este giro genera que vaya a favor de las manecillas del reloj. Entonces cuando va a favor de las manecillas del reloj, el giro va a ser negativo. En cambio, si el giro es en sentido opuesto al sentido que giran las manecillas del reloj, el sentido va a ser positivo. Por lo tanto, aquí el momento 1 va a ser negativo y el momento 2 va a ser positivo. Entonces, el momento resultante va a ser igual a menos M1 más M2. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, donde aquí tenemos F1 y aquí F2. Entonces aquí tenemos la fuerza de reacción del soporte que nos la pide por el momento calcular, entonces no la tomamos en cuenta. Entonces M1 es negativo, M2 es positivo. Entonces escribimos nuevamente la fórmula, menos M1 más M2, y entonces decimos que M1 es menos F1 por R1 más F2 por, en este caso, R sub 2, que es el brazo de palanca. Reemplazando tenemos que F1 es igual a menos 650 newton multiplicado por R1, que es 1.5 metros,
más F2, que en este caso es 350 newton, por R2, que es 1.5 metros. Haciendo la operación, entonces tenemos que menos 650 newton por 1.5 metros nos da menos 975 newton por metro, más multiplicamos 350 por 1.5 y eso nos da 525 newton metro. Al realizar la suma nos queda que menos 975 más 525 es igual a menos 450. Menos 450 sería el momento resultante. Como nos da negativo, significa que la torsión o el giro se realiza por este extremo. Por este extremo, es decir, a favor de las agujas del reloj. Entonces, el momento resultante es menos 450 newton por metros.